tenemos, que les comentamos sobre analítica, se va a dar en el transcurso de la semana que viene, ¿sí? Así que en los horarios de martes y jueves van a tener una clase de TP sobre analítica web. Así que sobre ese tema de analítica, hoy yo no lo voy a recorrer. Bueno, a ver, sí. Discúlpame, le quería hacer una consulta sobre el segundo parcial, si ya se sabe cuándo es, y si es A ver, virtual o presencial. bien. Les hago un comentario en general. No tengo ninguna comunicación de la facultad respecto de ningún cambio, ¿sí? Van a recibir en el transcurso del día un mensaje por el foro de avisos. Cualquier duda que les genere el mensaje que le enviemos, nos comunicamos. Pero nosotros, hasta ahora es lo que te puedo decir, ¿sí? Como para no entrar en idas y vueltas, digamos, o en preguntas y respuestas sobre cosas que todavía no te puedo contestar. Pero en el transcurso de la tarde, tarde-noche, sí van a recibir mensaje para los que tienen acceso al segundo parcial. ¿Está? Muchas gracias, profe. De nada. Bien. A ver, vamos al tema de la clase de comercio. Entonces, la clase pasada, digamos, nosotros vimos algunos conceptos básicos, algunos conceptos iniciales como para decir, bueno, estas son las características del comercio electrónico. Ahora, ¿qué debe hacer un comercio si quiere llevar su tienda a la web? ¿Qué debería hacer un comercio o un negocio si tiene que llevar su tienda a la web? Bueno, tiene que pensar básicamente en que esto va a ser algo que impacta en la transformación digital, pero básicamente hay una cierta cantidad de pasos que no debe omitir y son los que están mencionados acá. Digamos, la idea de que el negocio vaya a la web, surge la idea de llevarlo a la web o por opción o por obligación, eso ya lo charlamos la clase pasada, y a veces, digamos, las circunstancias hacen que, como en el caso de la pandemia, sea más una obligación que una opción. Pero bueno, a partir de ahí, ¿qué pasos tengo que seguir para poder llevar mi comercio a la web? ¿Sí? Entonces, lo primero que surge es la necesidad de registrar un dominio. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer el diseño de un sitio web para que ese sitio web me acompañe, digamos, al igual que a la par de mi comercio físico, necesariamente voy a tener que hacer la registración de un dominio. ¿Puedo no hacer la registración de un dominio? Sí, puedo. Puedo evitar esa situación, digamos, o puedo evitar ese registro. De todas formas, es algo en lo cual todas las empresas deberían pensar. ¿Por qué? Porque la registración de un dominio es la registración de mi marca en el espacio virtual, en el espacio digital. A ver si puedo hacer un parangón, digamos, una comparación. Ustedes todos tienen una dirección, a ver qué me parece, sí, se me desenchufó la compu. Ustedes todos tienen una dirección física, ¿sí? Ustedes tienen un domicilio, ¿sí? Físico, ¿verdad? Es decir, ustedes viven en un determinado domicilio. Pero a su vez generaron o se gestionaron una dirección virtual, que es su dirección de correo electrónico. Para las empresas esto es lo mismo. Tengo un espacio físico, un comercio físico, un lugar donde puedo atender físicamente, pero también quiero gestionarme un espacio virtual, una dirección virtual en la cual yo pueda subir contenido. ¿Puedo hacerlo de algún modo evitando la registración del nombre de dominio? Sí, podría hacerme, por ejemplo, una página en Instagram o una página en Facebook, o podría hacerlo a través de determinadas herramientas que son las que ellas mismas me gestionan el nombre de dominio, es decir, yo puedo contratar, encargar el diseño de un sitio web y que esa misma empresa me
me genere o me gestione el nombre de dominio, pero me gustaría, digamos, detenerme unos minutos en qué significa registrar un nombre de dominio. ¿Se escucha ahí? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Qué es hacer la registración de un dominio? Y quiero que piensen en lo que a ustedes les ocurrió cuando registraron su cuenta de mail. Hay distintas alternativas para registrar nombre de dominio. En nuestro país, si voy a registrar un dominio territorial, digamos, un dominio que sea, por ejemplo, mi empresa, que se llame miempresa.com.ar, lo tengo que hacer en un sitio que es nic.ar. ¿Qué es nic.ar? Bueno, nic.ar es el espacio o el lugar, la institución que se ocupa de administrar y gestionar los nombres de dominio. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de estándares universales y decíamos, los estándares son universales y son iguales para todos, para nuestro país, para todos los países de Latinoamérica, para Norteamérica, para Europa, para Asia, para todos hay estándares universales. Entonces, toda empresa, institución o organización que quiere llevar a la web su negocio, su tienda, su emprendimiento y quiere registrar un dominio, debe pasar por algún sitio en el cual se le permita hacer la registración de ese nombre de dominio. En nuestro país, si lo vamos a hacer en nuestro país, si lo vamos a hacer a partir de un dominio genérico, por ejemplo, yo di el ejemplo, miempresa.com.ar, tengo que registrarlo en nic.ar. En nic.ar voy a poder registrar varios nombres de dominios, digamos, ¿sí? .com.ar, .net.ar, .org.ar, .business.ar, y así se van a ir agregando, ¿sí? Ahora, puede llegar a ocurrir que yo ingrese a nic.ar, yo capturé creo que algunas pantallitas, digamos, como para no salirme y demorar demasiado tiempo con este tema, que se los quiero comentar porque me parece importante, pero bueno, por ahí después no encuentran demasiado contenido en el material. Esta es la pantalla principal de nic.ar y acá yo puedo buscar el nombre de dominio que quiero registrar. Fíjense que yo puedo registrar un dominio .ar, .com.ar, .net.ar, .gov.ar, .int de Ministerio del Interior.ar, .mil.ar, .musica.ar, .org y tour. ¿Se ven ahí más o menos en la pantalla? Sí, profe, se ven. Bien. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero registrar miempresa.com.ar? Es probable que ese nombre de dominio ya esté registrado. Probablemente, por eso les decía, vuelvan sobre sus pasos de cuando registraron su dirección electrónica. Quizá la dirección electrónica que ustedes querían usar era su nombre y su apellido, y ese nombre y apellido ya estaba ocupado. Bueno, acá ocurre lo mismo. Si ya está ocupado el dominio miempresa.com.ar, no lo puedo volver a usar, porque ese nombre de dominio apunta a una dirección IP que no se puede repetir. ¿Se entiende hasta ahí? Por ejemplo, cuando yo quise gestionarme mi cuenta de Gmail, andrea.necier, ya estaba ocupada. Entonces no pude registrar andrea.necier. Tampoco pude registrar anecier. Entonces tuve que buscar alternativas y probablemente a ustedes les ha pasado lo mismo. En Gmail o en Instagram, o si alguno en algún momento también registró su nombre en Facebook, ¿sí? Entonces ahí aparecen alternativas de cómo tengo que hacer llamar a mi negocio. Bueno, volvamos sobre el tema de lo que nos ocupa. ¿Qué es lo que nos ocupa? Hacer la registración de nuestro nombre de dominio. ¿Por qué es importante? Es importante por esto, porque así como yo tengo en mi negocio físico tradicional un cartel a la calle, que es mi vidriera a la calle, en mi negocio virtual, mi vidriera a la web va a ser mi nombre. ¿Se entiende esa comparación? Sí, se entiende. Bien, Digamos, entonces, profe, que si llega uno primero antes que vos, digamos, no vas a poder usar esa misma dirección. absolutamente. Por eso, bien. El que llegó primero, pegó primero y tiene todo su derecho. Por ejemplo,
Yo di el ejemplo en la comisión del viernes, que con ustedes, digamos, lo había omitido, quizá, digamos, a veces uno entre una comisión y otra. Yo en el ejemplo, en la comisión del viernes, di el ejemplo, ustedes habrán leído o habrán escuchado la noticia de que hace un tiempito atrás, creo que fue en el mes de abril, Gmail no renovó su nombre de dominio, ¿sí? gmail.com.ar. No sé si escucharon la noticia, pero Creo que era apareció una Google. noticia. ¿Cómo? Sí, que Google. Fue Google, pero Google.com.ar. No se renovó. Google.com.ar estaba caído, ¿por qué? Porque Google.com.ar no había renovado su nombre de dominio, porque claro, registrar un nombre de dominio lleva toda una gestión para registrarlo, lleva un costo asociado, por eso los invito a que entren en este lugar, nick.ar. Ese costo asociado es un costo mínimo, es un costo que hoy debe estar en 400 o 500 pesos anuales, y lleva una fecha de vencimiento, una fecha de expiración, que esa fecha es de un año. A veces, digamos, cambian, digamos, los tiempos, pero en general es de un año, en la generalidad de los casos. Entonces yo al año tengo que estar atento para renovarlo y volver a pagar los 400 pesos. Esto depende del ministerio, digamos, del Ministerio del Interior, digamos, esta secretaría. Y bueno, a partir de una determinada fecha en nuestro país tiene un costo. Hasta 2013 en nuestro país no se pagaba, era el único país del mundo en el que se podían registrar nombres de dominio y no se pagaban. Eso trajo como consecuencia que por muchos años hubo muchos nombres de dominios registrados por personas que se avivaron y tenían tiempo para registrar el nombre de dominio, pero no lo ocupaban para nada. Entonces, hoy, si yo registro un nombre de dominio, tengo que ocuparlo para el contenido de mi negocio. Por otro lado, si me voy al ejemplo que planteé anteriormente, ¿qué pasó con el nombre de dominio google.com.ar? Y por unas horas estuvo en poder de una persona, un ciudadano de a pie, un ciudadano común, que se avivó y al vencerse la registración del dominio google.com.ar dijo, esta es mi oportunidad, renuevo la registración, lo pongo a mi nombre y entonces ahora me van a tener que pagar a mí ese dominio. Pero eso era en las legislaciones anteriores, era antes del 2013, era cuando yo no tenía sentada una jurisprudencia. Pero ¿qué ocurre en la actualidad? En la actualidad Google lo único que hizo fue demostrar en papeles que Google es realmente Google, presenta sus documentos digitales de quién es Google y quiénes son los apoderados, e inmediatamente el litigio falla a favor de Google. Y este ciudadano de a pie, que parece haberse avivado, no le duró más que unas horas esa situación. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Claro. ¿Sí? Pero cierto es que lo que ustedes dicen, entonces, no podría haber dos nombres de dominios con el mismo nombre, y no podría haber, ni aunque tengan un uso válido y legítimo. Permítanme un minuto que voy a enchufar mi notebook, que se queda así. Listo, ya está. ¿Por qué? Porque fíjense la situación esta que yo les propongo para que ustedes revisen. Es simplemente para que ustedes revisen y vean que esta situación es una situación real. Yo me quedo con esta situación que me parece muy, muy local y real, ¿no? Diario El Litoral es un periódico, digamos, que tiene asentamiento en nuestra ciudad, domicilio en nuestra ciudad, y que si yo lo quiero visitar en la web, lo puedo visitar en ellitoral.com. ¿Pero por qué en ellitoral.com y no en ellitoral.com.ar? Bueno, por eso les digo que los invito a que, si ustedes quieren, lo puedan chequear ahora. Resulta que cuando la gente del diario El Litoral de acá de Santa Fe viene a querer registrar
digamos, hace unos años atrás, cuando viene a querer registrar su nombre de dominio como el litoral.com.ar, justamente en nick.ar, acá, que tenía otro aspecto, digamos, de esto hace bastante tiempo, se encuentra con que el litoral.com.ar estaba ocupado. Y cuando quiere iniciar un litigio, ese litigio no iba a prosperar. ¿Por qué? Porque si ustedes acceden al litoral.com.ar, el litoral.com.ar no es un nombre de dominio registrado al azar y que no tiene un contenido válido. No, es un nombre de dominio registrado por un periódico que tiene, digamos, que está radicado en la ciudad de Corrientes y que también se llama El Litoral. Pero llegó primero y registró primero en nick.ar. Es más, registró antes de que se pague. A partir de marzo del 2013 comenzamos a pagar. Entonces, si ustedes acceden al litoral.com, van a ver que acceden al diario El Litoral de la ciudad de Santa Fe. Pero si acceden al litoral.com.ar, van a ver que ustedes acceden al litoral del diario de Corrientes. Es más, si ustedes hoy googlean una noticia, por una cuestión de que los buscadores priorizan, si ustedes le dan acceso a su localización, priorizan su localización, lo más probable es que la noticia que les aparezca es la del litoral de Santa Fe, porque ustedes están ubicados acá. De todos modos, no invalida que ustedes puedan acceder, si quieren, al litoral.com.ar. Entonces, ¿es importante registrar el nombre de dominio para una empresa? Sí. Claro que lo es. Entonces, esto es algo que las empresas comenzaron a ver ya hace algunos años. ¿Cómo se resolvió este litigio? ¿Cómo se resolvió esta situación? Porque el litoral de acá de Santa Fe, digamos, Caputo, los dueños del litoral de acá de Santa Fe, no tenían mucha opción de que este litigio les falle a favor, porque el diario El Litoral de Corrientes había pegado primero, llegó primero. Acá es tan sencillo como eso. Lo mismo que les ocurrió a ustedes con la dirección de correo electrónico. El que llegó primero para registrar andreanesier@gmail.com, llegó primero y no me dio a mí la posibilidad de registrar esa cuenta con mi nombre y apellido, gmail.com. ¿Está? Cuando me voy a nick.ar o a cualquier otra organización que me permita hacer la registración de nombre de dominio, ocurre exactamente lo mismo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces, como el litoral.com.ar ya estaba registrado en nick.ar, ¿qué hizo el diario El Litoral? ¿Se puede registrar en otro lugar? Sí, claro que se puede registrar en otro lugar. Hay otras instituciones en las cuales puedo registrar mi nombre de dominio. Lo puedo registrar en Chile y la extensión va a ser CL. Lo puedo registrar en Brasil y la extensión va a ser BR. Lo puedo registrar, qué sé yo, en Uruguay y la extensión va a ser UY. Digamos, cada país tiene asociadas 2 letras y esas 2 letras son las que identifican territorialmente a un dominio, a la registración de un dominio. Pero también se puede registrar en una institución en Estados Unidos en la cual no se registra con un dominio territorial. Básicamente Estados Unidos sí tiene asociado un dominio territorial que es US, United States, es decir, todo dominio que ustedes vean con terminación US está radicado en los Estados Unidos, eso no hay duda. Ahora, cualquier otro dominio que no tenga terminación territorial también está registrado en instituciones de los Estados Unidos bajo las mismas, digamos, normativas. El problema es que me tengo que adecuar, digamos, a la normativa de Estados Unidos y seguramente el canon que pago en forma anual ya no es en pesos, sino que es en dólares, ¿sí? Que es lo que le está ocurriendo al diario del Litoral en estos momentos. Está pagando otra registración de dominio para poder tener presencia virtual, ¿sí? Para poder tener presencia digital. Entonces, ese ejemplo que es local y que es muy sencillo y muy accesible, a mí me pareció válido, como para que se entienda que el que llega primero es el que puede registrar. Bueno, luego aparecen las posibilidades de litigio. Sí. Y Sí, te escucho. ese pago a registrar el dominio, ¿se hace solamente una vez cuando se registra o es como una cuota mensual?
No, es una cuota anual. Se paga cada vez que renuevo mi dominio. Es mínimo, ¿sí? Como te di, la verdad es que no chequeé en nick.ar, pero bueno, ustedes si acceden a nick.ar van a ver que lo que les dice, dar de alta un dominio, tanto importe, y la renovación es exactamente el mismo importe. Luego, también aparecerán algunas restricciones, porque, por ejemplo, en nick.ar yo puedo registrar un dominio gov.ar. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero el litoral, ¿por qué no registró el litoral.gov.ar? No, porque en realidad para que yo pueda registrar un nombre de dominio como gov.ar, tengo que ser una institución gubernamental, es decir, tengo que ser parte del Estado. Si yo quiero registrar algún nombre de dominio como edu.ar, tengo que ser una institución educativa y así me tienen que avalar. Si yo quiero registrar algo como org.ar, por ejemplo, el litoral.org.ar, no podría registrarse porque org es un dominio genérico que se reserva exclusivamente para las ONG, para las instituciones sin fines de lucro, por ejemplo, para los clubes, para las asociaciones civiles. Entonces, y el litoral no tiene esa finalidad. Entonces, cada dominio, por un lado, cada dominio territorial depende del país donde se registra. Eso por un lado. Cada dominio genérico, que es el que está un poquito antes del territorial, el com, el gov, el mil, el int, el edu, etc., depende del tipo de institución que voy a registrar. Y acá nos encontramos con el inconveniente de que com proviene de comercial, de commerce, digamos, y es el que más saturado me voy a encontrar, ¿sí? Entonces, ahí aparece el inconveniente de que, bueno, es probable de que el nombre de la empresa que yo voy a registrar o el nombre del emprendimiento que voy a registrar ya esté ocupado por otro, y en su legítimo derecho. Entonces, está bueno por ahí, aunque yo todavía no tenga presencia con mi sitio web, porque, por ejemplo, recién estoy arrancando con mi emprendimiento y tengo una página de Instagram más showroom, o publico en Marketplace de Facebook, o tengo otras alternativas por ahí todavía, no está de más ir pensando que debería tratar de registrar mi nombre de dominio. Digo que luego aparecen empresas que, o ya aparecieron hace tiempo atrás, empresas que, qué sé yo, como Musimundo. Musimundo ya tenía una marca en el mercado físico tradicional, ¿sí? Musimundo, Megatone, Frávega, Garbarino. Entonces, si alguien o alguna persona había registrado su nombre de dominio como garbarino.com.ar, lo tuvo que ceder. ¿Se entiende esa parte? Es decir, quien tenga una marca registrada tiene derecho de hacer uso a ese nombre de dominio, si es que todavía no lo está utilizando, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo, una marca que sea, no sé, yo tengo un emprendimiento de mermeladas artesanales y los llamo mermeladas artesanales o cosas dulces ricas y muy ricas, ¿sí? O cosas dulces muy ricas, ¿sí? Ese es mi emprendimiento. O artesanales muy ricos, ¿sí? Y bueno, tendré que chequear si puedo registrar ese nombre de dominio. No porque no se pueda registrar, sino porque quizá alguien lo registró previamente. Es lo mismo que les puede haber ocurrido cuando registraron su cuenta de mail, lo mismo que les pueden haber ocurrido cuando, si venden por alguna página de Insta, cuando registraron su página de Insta. Porque, bueno, acá no se puede al nombre de dominio acompañarlo con la ciudad en la cual estamos emplazados, el país en el cual estamos emplazados, ¿sí? Acá el nombre de dominio es un nombre de dominio que tiene un nombre, un dominio genérico, y en tal caso, si es necesario, o según donde se haya registrado, un dominio territorial, que es estas dos letritas que acompañan al dominio genérico.
No quiero meterme en más temas técnicos, digamos, pero es como para que tengan una idea de que los nombres de dominio a los cuales accedemos nosotros en una empresa o de una organización o a los sitios web que nosotros visitamos, por ejemplo el de la facultad, fce.unl.edu.ar, es un nombre de dominio que está registrado en un determinado sitio y que lo podemos acceder justamente porque está registrado, porque hay gente que todos los años se ocupa de renovarlo, ¿sí? Y que es un dominio que depende de un dominio superior que se llama unl.edu.ar, ¿sí? Por eso, digamos, bueno, eso como para hacer una aclaración de la importancia de la registración de los nombres de dominio para los emprendimientos, las pequeñas y medianas empresas o las organizaciones. Acá, digamos, un pequeño ejemplo que yo les doy, que bueno, a veces, digamos, las empresas lo que hacen también es, además de registrar su nombre de dominio, registran nombres de dominio con nombres similares, ¿sí? Por ejemplo, Microsoft tiene registrado muchos más nombres de dominios que Microsoft.com, porque está pensando que el usuario puede equivocarse al escribir su nombre, ¿sí? Entonces, aunque lo escriba mal en el navegador, si no estoy usando un buscador, igual me va a llevar a la página de Microsoft, ¿sí? De igual modo que, por ejemplo, qué sé yo, empresas como La Serenísima, ¿sí? La Serenísima.com, tendrá registrado la Serenísima.com y la Serenísima.com.ar, pero también tiene registrado, acompañado a estos dominios de la Serenísima.com, va a tener registrado como dominios propios a todos sus productos estrella, es decir, va a tener registrado a Danonino, Actimel, y digamos, todos los productos, digamos, de la Serenísima, o digamos, Cremón, por decir un nombre, si yo busco estos productos que son sus productos estrellas, seguramente también los tienen registrado a su vez con un propio nombre de dominio. Entonces, darle importancia a la registración del nombre de dominio es algo que no se debería pasar por alto hoy en ninguna empresa, ¿sí? Porque, bueno, así como dije antes, en mi presencia física tradicional yo tengo una vidriera a la calle y un cartel a la calle, en mi presencia digital voy a tener que tener un nombre de dominio para poder presentarme y para poder montar y poner allí mi sitio web. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Estamos profe. con esto de nick.ar y registración. Profe. Bueno, le dejo para ustedes si quieren. Sí. Sí. ¿Alguna consulta? Bien. Bueno, dijimos entonces, surge la idea del negocio, se hace la registración del nombre de dominio, se piensa en el diseño del sitio web. El sitio web en general es algo que seguramente nosotros vamos a encargar, o si lo vamos a hacer por cuenta propia, podemos, digamos, estar ayudados por herramientas que son gratuitas, ¿sí? Y que nos permiten hacer el diseño de un sitio web, como puede ser, digamos, por dar un ejemplo, tienda nube, ¿sí? Que son espacios, digamos, en los cuales nosotros podemos hacer el diseño del sitio web, o en tal caso, si no queremos hacer nuestro propio diseño de sitios web, lo que podemos hacer es encargar el diseño del sitio web, y eso ya se va para el lado de, hacia la parte de, digamos, más técnica y de, digamos, encargárselo a personal de TI. ¿Sí? También, si queremos, podemos tener presencia en redes sociales. Nuevamente nos vamos a encontrar con la necesidad de crear nuestra cuenta en una red social, y ahí en las redes sociales vamos a tener la misma situación que mencionaba anteriormente. Si en esa red social, que tengo una conexión deficiente, pero bueno, si en esa red social
ya existe el nombre de marca que yo quiero presentar, voy a tener que cambiar ese nombre de marca, agregarle un punto, agregarle algún guión, precederlo por alguna palabra diferente, pero bueno, nos vamos a encontrar con una situación similar a la registración de los nombres de dominio. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? Sí, profe. Genial. Bien. Y una vez que tengo la registración del dominio y tengo diseñado el sitio web, nos vamos a encontrar con la necesidad de elegir un proveedor de alojamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener que alojar en algún lugar el sitio web, porque si yo tengo el diseño del sitio web y lo dejo guardado en mi compu, y esta compu no la tengo encendida siempre y no tengo conexión a internet, ese sitio web no se va a encontrar. Y recuerden lo que charlamos en la clase pasada, que una de las características que tenía el e-commerce era la posibilidad del alcance global y de la presencia 24/7, con lo cual nos vamos a encontrar en la necesidad de elegir nuestro proveedor de alojamiento. El elegir nuestro proveedor de alojamiento, que es algo que ahora yo les voy a comentar un poquito y que ustedes lo tienen relatado en el material que está habilitado, puede ser algo que hagamos nosotros como dueños de la empresa o como dueños del emprendimiento o como dueños de la organización, digamos que estamos haciendo la registración del nombre de dominio y que estamos encargando el diseño del sitio web, o puede ser algo en lo cual descansemos y digamos, bueno, a ver, yo quiero contratar que me hagan la realización del sitio web, pero además que me generen o que me encuentren un espacio en donde alojar este sitio web. En general, digamos, lo que uno va a tratar de hacer es de ir viendo cuáles son las alternativas que tiene para alojar el sitio web. Y dentro de estas alternativas yo las voy a ir explicando desde abajo hacia arriba, porque sería desde lo más simple y sencillo hacia lo más complejo. Tenemos varias alternativas, pero esto básicamente es lo que podemos encontrar hoy, digamos, en todos los proveedores. Hay un proveedor, digamos, si ustedes quieren pueden revisar, yo siempre les sugiero que, digamos, antes de encargar el alojamiento del sitio, chequeemos en distintos lugares donde lo podemos alojar. Alojar nuestro sitio web sería un costo mensual que podríamos compararlo con el costo del alquiler en un comercio físico tradicional. El alojamiento del sitio web, para alojar nuestro sitio web, lo vamos a tener que pagar, excepto que vayamos por esta opción que es gratuita, pero que en general uno no la recomienda, porque si uno va a ir por una alternativa de alojamiento gratuito, compartido y gratuito, ahí no tengo a quién reclamarle para el caso que se caiga el servidor. Y si yo estoy pensando que quiero tener presencia digital 24/7, piensen que si se cae el servidor puede haber algunos minutos, horas quizá, pero con que sean minutos no más, que yo tenga algunos clientes intentando comprar en mi sitio web y mi sitio web se cae por un problema técnico del servidor, porque yo no contraté el servidor adecuado, la experiencia para ese usuario ya comienza a ser negativa. Con lo cual, a veces es preferible saber que tengo que pagar unos pesos de forma mensual o trimestral o semestral por el alojamiento de mi sitio web, que perder de entrada estos clientes que yo los tengo en mi sitio web navegando, pero de pronto mi sitio web se cae o les aparece ese mensaje que dice error 404, página no encontrada, y aunque ese problema se solucione en 1 o 2 horas, todos los clientes que yo había derivado por ejemplo, de mi red social a la página web, no van a poder acceder. Entonces, ¿qué alternativas tengo para la contratación de mi servidor? Dije que iba a empezar de abajo hacia arriba porque me parece que es desde lo más sencillo hacia lo más complejo, de igual modo desde lo más económico hacia lo más costoso. Básicamente hay 3 alternativas de alojamiento de mi sitio web. Uno es hacer hosting,
Otro es hacer housing, es una palabra parecida, pero que no se escribe igual. Y finalmente hacer host propio. Dentro de las alternativas de hacer hosting, yo les dejé escrito en el material, creo que les dejé escrito los ejemplos, pero si quieren pueden buscar, googlear, digamos, Santa Fe Hosting, por ejemplo, una empresa de la ciudad que está en el microcentro, que ofrece alternativas de hosting. Por supuesto que estas alternativas de hacer hosting también van cambiando a medida que pasa el tiempo. Entonces, esto que yo les presento acá son las alternativas que uno podía encontrar a fin del 2020 o ahora 2021. Probablemente en el 2022, 2023, las alternativas que ofrecen, comerciales, que ofrecen los proveedores de alojamiento puedan ser distintas, ¿sí? ¿Qué es hacer hosting? Hacer hosting es contratar un proveedor de alojamiento en el cual yo voy a alojar mi sitio web. Si este hosting es compartido, eso quiere decir que yo voy a contratar un proveedor de alojamiento y el espacio que tiene ese proveedor de alojamiento en su disco rígido, por ejemplo, 1 terabyte, lo voy a compartir con un montón de otras empresas que también contrataron hosting compartido. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, se entiende. Bien, entonces, hacer hosting es contratar un proveedor de alojamiento en el cual yo voy a alojar mi sitio web. Si ese espacio que me da mi proveedor de alojamiento, y estoy hablando del disco rígido que tiene mi proveedor de alojamiento en el servidor, es de 1 terabyte, es un ejemplo bastante básico, porque un proveedor de alojamiento debe tener discos rígidos bastante más grandes que de 1 terabyte. Pero bueno, vamos a irnos a este ejemplo. Si ese espacio es compartido, quiere decir que ese terabyte, lógicamente, porque el disco rígido no se puede dividir físicamente, pero sí se puede dividir lógicamente, el proveedor lo particiona lógicamente y me dice, bueno, este cuadradito se lo voy a asignar a tal emprendimiento, este cuadradito se lo voy a asignar a este otro emprendimiento, este cuadradito a este otro, ¿sí? Este hosting compartido, si yo no pago nada, es gratuito, ¿sí? ¿Hay alojamiento de hosting compartido gratuito? Sí, los hay. Es simplemente googlear hosting compartido gratuito, ¿sí? O hosting gratuito. Simplemente busquen hosting gratuito si ustedes quieren alojar algún sitio web de ustedes, personal, ¿sí? Aunque no es mi recomendación, ¿sí? Si van a poner un emprendimiento, porque, por lo que les dije anteriormente, porque probablemente se pueda caer en algún momento y no tengo a quién reclamarle. Entonces, busquen hosting gratuito y ahí van a poder probar de hacer alojamientos, ¿sí? Lo que ocurre que en general este alojamiento gratuito, este hosting gratuito, tiene unas direcciones un poco raras, entonces el nombre de mi emprendimiento va a quedar allá lo último y adelante va a estar todo el nombre del host al cual hay que acceder. Pero bueno, yo puedo pegar el link en una red social y el usuario, digamos, ni sabe. Lo que pasa es que le puede generar desconfianza también. Entonces esa es otra desventaja del alojamiento gratuito. Pero vamos al caso de que no sea gratuito. ¿Puedo contratar hosting compartido pago? Sí, por supuesto. Y ese es el punto de partida, el primer escalón por el cual empiezan los pequeños emprendimientos, los emprendimientos más chiquititos. Dicen, bueno, diseño mi sitio web, hago, digamos, la registración de mi dominio, tengo mi sitio web y lo voy a alojar en un host compartido pago, económico, mensual, que me permite alojar tanta cantidad de gigabytes, ¿sí?, de información y que me permite a su vez tener un ida y vuelta de subida y bajada con mis usuarios, con mis potenciales clientes de tantos megabits mensuales. Es decir, que cada paquete va a tener un determinado espacio que me va a asignar el proveedor y va a tener a su vez un límite de interés
actividad o un límite de megabits de transferencia mensual con mis clientes. Entonces esa sería la opción de hosting compartido pago. Y hay seguramente, si ustedes visitan varios sitios web que ofrecen esta alternativa, y por eso les di el nombre, por ejemplo, de Santa Fe Hosting, hay, por ejemplo, desde lo más simple hasta alternativas de planes más caros, pero que siguen siendo hosting compartido, es decir, el disco rígido se particiona lógicamente en varias partes y estoy pagando por un espacio en ese disco rígido. Cuanto más pago, tengo más espacio de almacenamiento y mayor cantidad de transferencias de megabits mensuales con las personas que me visitan en el sitio web. Esa es la opción más sencilla, ¿sí? Otra alternativa es decir, bueno, en realidad yo estoy viendo que este hosting compartido me está quedando pequeño, ¿sí? Me está quedando muy chiquito. Entonces, yo lo que quisiera es tener un hosting. ¿Por qué contrato un hosting? Y contrato hosting porque el proveedor de alojamiento se ocupa de la conexión a Internet las 24 horas del día, se ocupa de que el servidor no se caiga nunca, se ocupa de que el servidor esté adecuadamente refrigerado, digamos, durante todo el año, siempre, ¿sí? Entonces, esa es la tranquilidad de tercerizar el alojamiento de mi sitio web. Pero a veces, cuando el hosting compartido me está quedando muy pequeño, me voy a encontrar con la necesidad de contratar lo que sería un hosting dedicado. ¿Qué es un hosting dedicado? Es decirle a Santa Fe Hosting, si es que lo tiene previsto, ¿sí? Mirá, en realidad la cantidad de contenido que yo estoy subiendo a mi sitio web va a ir creciendo en los próximos meses, porque lancé nuevos productos, porque voy a lanzar una nueva línea de productos y necesito subir mucha información, y voy a empezar a hacer más publicidad, con lo cual probablemente necesite mayor cantidad de transferencia entre mis potenciales clientes y el sitio web. Por eso, digamos, estoy pensando en una opción de hosting dedicado, y eso sería, le contrato a este proveedor de alojamiento un servidor que solamente lo utilizo para mi emprendimiento. Es decir, nadie va a usar y nadie va a tener acceso al disco rígido excepto nosotros, que somos los que accedemos a través de un panel de control a poder subir el contenido de nuestro sitio web, ¿sí? Y a poder, digamos, también relevar un poco las estadísticas de acceso a mi sitio web, al uso de ese sitio web. Entonces, de no usar, de no contratar un hosting compartido, podría contratar un hosting dedicado, ¿sí? Que eso es lo que había hasta hace unos años atrás, pero en la actualidad la mayoría de los proveedores de alojamiento están ofreciendo un intermedio en cuanto a costo también entre el hosting compartido y el dedicado, que son los VPS o los servidores virtuales. Quizá algunos de ustedes, si digamos, a lo mejor en algún momento para jugar, ¿sí? Para poder jugar más tranquilo, se montaron, o se armaron, digamos, en su propia PC una máquina virtual. Bueno, estos VPS o servidores virtuales son justamente eso. Servidores que no son tan económicos como el compartido, pero tampoco tan costosos como el dedicado, y que me dan cierta tranquilidad de independizarme del resto de las organizaciones o empresas o emprendimientos con las cuales comparto el disco, el servidor. ¿Por qué? Porque si bien estamos accediendo todos a un mismo disco rígido, a un mismo disco del mismo servidor, cada uno de los clientes que contratamos VPS, que en general no son más de 12 o 16, ¿sí? Es decir, como máximo vamos a hacer 12 empresas que estamos colisionando ahí por el espacio, todos vamos a tener o vamos a ver una especie de máquina
virtual privada, es decir, que yo puedo montar mi propio sistema operativo y voy a ver el espacio al cual puedo acceder, lo voy a ver como propio, y no voy a colisionar, ni me voy a pisar con el resto de las empresas que también pueden tener contratada un servidor virtual privado. Entonces, yo por eso, fíjense que primero expliqué compartido, luego expliqué dedicado, porque esas eran las dos alternativas que teníamos hasta hace unos 4 años atrás, en la mayoría de los proveedores de alojamiento, pero por una cuestión de costos, de lo que cuesta contratar un hosting dedicado, aparece hace un tiempo atrás la alternativa de estos servidores virtuales, ¿sí? Que para quienes contratamos ese espacio nos da cierta tranquilidad porque podemos montar nuestro propio sistema operativo y digamos, vemos a ese servidor, vemos a esa máquina como, digamos, una máquina independiente, un servidor independiente, casi como un servidor dedicado, solo que no estamos pagando el costo de un servidor dedicado, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá el tema hosting? El tema de por qué necesitamos hacer hosting, por qué necesitamos contratar un proveedor que aloje mi sitio web para que nuestro sitio web se vea y se encuentre a través del buscador, ¿sí? A través de Google o a través de cualquier buscador que ustedes usen. ¿Estamos hasta acá con hosting? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Quieren hacer alguna consulta de este tema? Se entiende. Bien, entonces, terminamos con hosting. Vamos a tratar de explicar, digamos, por eso, si se entiende hosting, es muy sencillo entender los otros dos. Por eso preguntaba si se entiende con claridad la necesidad de contratar un proveedor que aloje mi sitio web, para que ese sitio web, cuando yo busque mermeladas caseras ricas, ¿sí? O mermeladas caseras sin aditivos, aparezca mi página, ¿sí? Si yo diseño mi sitio web y lo dejo en mi máquina, cuando busque en el buscador mermeladas caseras sin aditivos, no va a aparecer mi página, porque no está subida a ningún servidor que esté registrado en los buscadores. ¿Eso se entiende? Profe, Sí. Wix, la página esa Wix que tuvo propaganda, Sí. ¿sería un tipo de hosting? No, Wix es una alternativa de diseño de sitio web que te incluye el alojamiento. ¿Sí? Es decir, vos podés diseñar tu sitio web y te incluye la posibilidad de alojamiento. No tendrías que estar eligiendo o buscando un proveedor de alojamiento. ¿Cuál es el inconveniente de Wix o de Tienda Nube o de estas alternativas, digamos? Es que va a llegar un momento que tienen su techo, son limitados, es decir, vos no vas a poder subir cantidad infinita de productos, ni vas a poder tener acceso a modificar permanentemente tu sitio. Y por otro lado, como es una plataforma, digamos, es propietaria, de hecho, todo lo que vos diseñes, cuando aceptes términos y condiciones, es propiedad de Wix, no es propiedad, digamos que está montado sobre el servidor de Wix. Es decir, que todo el trabajo que vos hiciste, cuando llegue tu techo, no lo podés sacar de ahí y montar contratando un proveedor de alojamiento. ¿Se entiende esto? Es decir, si yo me voy por esta opción, Tienda Nube, Wix, ¿sí? Estas alternativas que son absolutamente válidas para emprendimientos pequeños, cuando llegue un determinado techo, voy a tener que empezar de nuevo y decir, bueno, ahora voy a contratar el diseño de mi sitio web. Y tengo que contratar a alguien que en HTML, JavaScript o en cualquier lenguaje de programación diseñe mi sitio web.
¿Estamos? No sé si Sí, profe. respondí. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entiende sí. la...? Entonces, Wix, tienda nube, absolutamente válidos, ¿sí? El tema es que ese diseño de sitio web te queda encorsetado o dependiendo solo de esa plataforma. Es como hoy una página de Insta, ¿sí? Vos vendés por una página de Insta. Si se cierra Insta, todos los que están vendiendo por Instagram, todo su contenido les quedó en Instagram. No tienen todo ese contenido en un diseño de un sitio web en forma independiente. ¿Se entendió ahí? ¿Sirve ese ejemplo? Sí, profe. Sí, sí. Profe, Bien. con el hosting pago, Ajá. ese dijiste que tenía servicio técnico, mantenimiento y asesoramiento. Todo, sí. Pero en el tema de la seguridad, ¿cómo sería? ¿El gratuito también lo tiene o es algo que No, solo va a tener el no, pago? el gratuito, digamos, la seguridad te la va a ofrecer el pago, el gratuito no. En general, si vos querés montar un servidor seguro, vas a tener que pagar un costo adicional. Es decir, si vos querés que tu servidor sea HTTPS en vez de HTTP, vas a tener que pagar un adicional. Ahora, si lo que vos necesitas es que tu servidor sea seguro, HTTPS, para darle tranquilidad y transmitirle confianza al usuario al momento de pagar, ahí lo que te digo es, te convendría contratar un servidor normal, digamos, que no sea HTTPS, y sumarte a las pasarelas de pago, que son las pasarelas de pago las que te ofrecen el servidor seguro. ¿Está? Esa sería como la mejor situación, la más económica, la más sencilla de implementar y la que mayor confianza le va a transmitir a tus clientes. Ah, claro. ¿Me entendés? Porque Sí. montar un servidor seguro, que eso significa, lo vamos a ver en las próximas clases de seguridad, que toda la información que se transmite entre el usuario y el servidor vaya encriptada, tiene un costo adicional bastante importante. Entonces, si lo que nosotros estamos buscando, si somos un pequeño emprendimiento y estamos buscando esta solución de compromiso entre invertir para tener nuestra presencia digital, por otro lado, ganar clientes, pero esos clientes que estoy ganando, transmitirle la tranquilidad de que cuando paguen van a tener los datos que pongan, los van a poner en un servidor que sea absolutamente seguro y no va a haber ningún inconveniente de fraude o de que se le roben esos datos, la mejor solución en este combo, digamos, sería arranco con el diseño de mi sitio web, o arranco con Wix o con tienda nube si quieren, ¿sí? Pero cuando voy a pagar, pongo en mi sitio web una pasarela de pago. Y de esa forma, al momento de pagar el cliente, lo va a derivar a la pasarela de pago. Y ya me desentiendo, al menos por el momento que estoy arrancando, que soy chiquito y que tengo poco presupuesto, me desentiendo de implementar servidor seguro de entrada, es decir, para todo tipo de intercambio que haya entre el cliente y el usuario, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, si no nos vamos por la alternativa de hosting, es decir, si nuestra empresa está creciendo y quizás ya tenemos un sector de TI o hemos visto, digamos, que, nuestra empresa está creciendo y cuando hablo de eso, estoy hablando de una presencia digital que fue madurando, es decir, esto no va a ocurrir de un día para el otro, de una semana para la siguiente, esto va a ocurrir transcurrido meses, transcurridos los años, esto va a ocurrir luego de tener presencia digital, por ejemplo, durante mucho tiempo en una red social y me paso a un sitio web. En algún momento puedo llegar a requerir, si no hago hosting,
hay algunos proveedores de alojamiento, no todos, pero algunos proveedores de alojamiento ofrecen la posibilidad de que hagamos housing. ¿Qué es el housing? El housing es contratar un proveedor de alojamiento, es decir, seguimos tercerizando el alojamiento de nuestro sitio web, seguimos contratando un servidor en un proveedor de alojamiento, para eso hay que buscar proveedores de alojamiento, pero a diferencia del hosting, en el cual contraté el servidor de alojamiento y ese proveedor de alojamiento, por ejemplo, Santa Fe Hosting, vamos a suponer que yo llegué a esta instancia, estoy en hosting dedicado, y el proveedor de alojamiento, que es Santa Fe Hosting, me da me ofrece tal servidor con una determinada configuración, tantos megabits de acceso a internet, servicio técnico 24/7, tantos terabytes en el disco rígido, ¿sí? Y esa es la configuración de su hardware, de su servidor. Pero si Santa Fe Hosting me permite hacer housing, ¿qué es hacer housing? Es algo similar al hosting dedicado, pero en vez de que el proveedor de alojamiento, en este caso Santa Fe Hosting, me ofrezca su servidor, lo que hago es comprar yo el servidor. Compro el servidor de alojamiento y lo llevo al data center en el cual me van a ofrecer conexión a internet de alta velocidad, por ejemplo con fibra óptica 24/7, espacios adecuados para que esté alojado allí mi servidor, ¿sí? Conexión a internet ininterrumpida, ¿sí? Porque eso es lo que más me interesa, porque no quiero perder clientes porque se me caiga la conexión a internet. Pero la ventaja del housing es que yo estoy comprando la configuración del servidor que a mí me parece que mejor se adecúa para el alojamiento de mi sitio web. Y además tengo la ventaja de que cargo inicialmente mi sitio web y luego llevo el servidor al proveedor de alojamiento. Entonces, hacer housing es algo muy parecido al hosting dedicado, porque estoy contratando un proveedor de alojamiento, pero la diferencia es que haciendo housing yo llevo mi servidor. ¿Qué es un servidor? Y un servidor es algo bastante parecido a una PC de escritorio, ¿sí? A los efectos del alcance de nuestra asignatura y de lo que ustedes conocen y lo que necesitan conocer desde el punto de vista técnico, porque están estudiando ciencias económicas y no están estudiando ingeniería en sistemas, digamos que un servidor es lo más parecido a una PC de escritorio, al gabinete de la PC de escritorio. Eso es lo que yo estaría comprando, digamos, con el procesador que yo quiero, con la cantidad de memoria que yo quiero, con el disco rígido que quiero, si es disco de estado sólido, ¿sí? Y lo llevo al lugar, al data center que contraté para que me hagan housing. ¿Se entiende lo que es housing? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Y por qué haría housing y no hosting dedicado? Porque parecen bastante parecidos, pero bueno, en realidad uno de los principales motivos es que si yo en algún momento detecto que mi proveedor de alojamiento está quedando chiquito para las necesidades que yo estoy vislumbrando o que estoy pensando a futuro para mi empresa de acá a 6 meses o un año, si yo hago housing, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, mira, ya no voy a seguir contratándote el servicio de alojamiento a partir de agosto, y lo único que tengo que hacer es ir y retirar mi servidor, y ya tengo mi propia máquina, digamos, y lo retiro del servidor de alojamiento que contraté. Eso es una gran ventaja. La segunda gran ventaja es que, en general, si yo compro el hardware, lo voy a comprar con las necesidades adaptadas o adecuadas que considero que son ideales para montar mi sitio web. Y en general,
quienes me ofrecen servidores de hosting quizás se quedan cortos, por ejemplo, con la memoria RAM, ¿sí? Entonces, si me permiten hacer hosting y yo tengo presupuesto para poder comprar mi propio servidor, pero por eso digo si me permiten, porque no todas las empresas de alojamiento permiten hacer housing. El housing sería como el paso previo a llegar a la primera forma de hacer host, que es el host propio, porque yo ya me compré el servidor y porque yo ya monté el sitio web allí, y lo único que estoy contratando o tercerizando es la conexión a internet 24/7. ¿Sí? Por eso dice, housing es poner mis propios servidores en un data center tercerizado. Tendré que ver si el data center que estoy buscando me ofrece la posibilidad de hacer housing. Si no me ofrece, tendré que cambiar de proveedor o directamente, si no me lo ofrece, digamos, pasar de hosting dedicado a hacer host propio. Yo voy subiendo de a un escalón, tanto en costos como en complejidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llego a hacer host propio, estoy pensando en que en mi emprendimiento, en mi empresa, en mi organización, en mi negocio, ya tengo un sector de TI. Hacer host propio implica no solo el haber registrado mi nombre de dominio, el haber encargado el diseño de mi sitio web, sino que significa ocuparme de que ese sitio web se monte sobre el servidor y tenga conexión a internet 24/7, lo registre, lo informe, digamos, para que sea encontrado por los buscadores, ¿sí? Porque si no, no se va a encontrar. Entonces, hacer host propio implica que yo ya tengo cierto recurso de TI, de tecnología de la información disponible para darme soporte en este host propio. Entonces, por eso yo fui desde abajo hacia arriba. ¿Por qué quizá estoy pensando que este host propio me va a llevar, digamos, es más costoso? Y porque estoy pensando que acá, primero que ya estoy pensando que la empresa quizá es un poquito más grande. Segundo, que estoy pensando que ya tengo personal de TI que me va a dar soporte técnico, ¿sí? Además, que voy a tener que tener un espacio donde poner los servidores, él o los servidores, seguramente va a ser más de uno, porque no puedo tener un único servidor, porque si ese servidor se cae, se daña o falla en algún determinado momento, yo tengo que tener lo que se llama servidor espejo, para no perder clientes. Si yo quiero estar presente 24/7, nunca puedo dejar de estar conectado a internet, con lo cual, vamos a suponer que el servidor nunca falla, pero en algún momento hay que hacerle un mantenimiento. Entonces, en el momento que hay que hacerle el mantenimiento, ese mantenimiento programado, yo voy a necesitar desenchufar el servidor original, montarlo, enchufar el servidor espejo y seguir, digamos, con este servidor espejo, con el mismo sitio, con la misma configuración para poder hacerle mantenimiento al servidor original. Y todo eso son aspectos técnicos. Entonces, si yo llego a una instancia de hacer host propio, que es, por ejemplo, lo que hace la facultad, ¿sí? La facultad hace host propio, pero la facultad tiene un sector de técnica, ¿sí? Que no es el sector que se ocupa del contenido del sitio web, que eso lo hace una persona, sino que hay un sector de técnica que se ocupa de todo lo que es más de hardware, más de conectividad, más de disponibilidad de las direcciones IP, de los servidores DNS. Entonces, cuando llego a la instancia de tener mi alojamiento propio, es porque ya tengo cierta maduración y a su vez tengo gente o tengo personal con el perfil técnico que me dé soporte y que no me quede a medio camino con la posibilidad de tener presencia digital. Pero, digamos, independientemente del alojamiento web que tengamos, el objetivo es alcance global, presencia 24/7. Alternativas de presencia 24/7 para todo el mundo hay desde lo más sencillito, algo gratuito, hasta lo más complejo, si quieren llamarlo así, que sería hacer host propio, complejo por la cantidad de recursos físicos y humanos que tengo que tener, pero bueno, alternativas intermedias hay un montón y probablemente en el devenir de los próximos años puedan aparecer otras alternativas que ofrecen
los proveedores de alojamiento de sitios web, ¿sí? ¿Se entiende esta parte de alojamiento que la quería explicar porque si bien está en el material, tiene algunos aspectos técnicos, digamos, y me interesaba que la podamos revisar en la clase, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí. Bien. Entonces vamos con los próximos slides. Dijimos que surgía la idea de negocio, registrábamos el nombre de dominio, ¿sí? Si queríamos, si no, podíamos tener presencia en redes sociales o arrancar por tienda nube o Wix o con alguna de esas alternativas que no me exigen tener, digamos, ese registrado el nombre de dominio, pero más allá de eso es algo que deberíamos ir pensando, la registración del nombre de dominio, aunque tenga un costo anual, digamos, de unos 500, 600 pesos, lo que fuese, ¿sí? Deberíamos analizarlo. Elijo el proveedor de alojamiento, ¿sí? Hago el diseño del sitio, contrato el diseño del sitio web, elijo el proveedor de alojamiento, que es lo que vimos recién, elijo y agrego a mi sitio web los medios de pago. ¿Se acuerdan que la clase pasada charlamos de medios de pago? ¿Sí? Hablamos de medios de pago y hablamos especialmente de pasarelas de pago. Y hablamos de pasarelas de pago de conexión directa, de conexión indirecta, ¿sí? Entonces, bueno, yo por eso puse que eso es lo que habíamos revisado en la clase anterior. Todo lo que se refería a medios de pago para no tener que revisar ahora todos los slides nuevamente. Y luego me voy a encontrar con que tengo que elegir un proveedor de logística, porque si yo decido montar mi sitio y vender a través de la web, voy a tener que de algún modo hacer llegar ese producto, o bien tener un día y un horario para que lo retiren en mi showroom, ¿sí? Algo que en la actualidad para muchos emprendimientos ha funcionado muy bien, fue este mix de tengo mi sitio web o tengo mi pequeña página web diseñada, por ejemplo, con Wix o con tienda nube, o tengo una página en una red social, y a su vez tengo un showroom que lo abro, si no hay restricciones de pandemia, está abierto, qué sé yo, lunes, miércoles y viernes de 17 a 19. Y eso fue un mix que fue madurando y que apareció como una alternativa hace unos años atrás, y que en realidad funcionó muy bien. ¿Por qué? Funcionó muy bien porque en muchos casos, también lo comentamos la clase pasada, en muchos casos al usuario lo que lo limita en comprar un determinado producto es el no poder verlo y el no poder tocarlo. Entonces, si yo tengo la posibilidad de un determinado día y horario de acercarme a ese showroom y estoy en un lugar relativamente cercano, es una alternativa para vencer esta barrera y poder acercarme al showroom y tocar y ver o medirme el producto ese que me están ofreciendo, ¿sí? Pero bueno, para el caso que la persona quiera comprar sí o sí de modo virtual, de modo digital, tengo que encontrar un proveedor de logística. El tema de logística es todo un tema aparte y tiene un montón de aspectos técnicos, y hoy por hoy el elegir los proveedores de logística, quizá hoy el costo del envío de un producto es mucho más costoso que el producto en sí, ¿sí? Y probablemente a ustedes les habrá pasado. Entonces muchas veces nosotros cuando buscamos un producto en la web, o probablemente ustedes también lo hacen, busco con entrega gratuita, ¿sí? O con un mínimo de entrega, o con retiro en una determinada sucursal, que en general tiene un costo menor, porque a lo mejor estoy comprando un producto de 500 u 800 pesos por la web, que lo estoy comprando por la web porque no lo encuentro en el lugar donde vivo, pero de pronto de entrega tengo 500 pesos por el producto. Entonces el producto me está saliendo, casi me está saliendo más la entrega que el producto en sí. ¿Se entiende lo que estoy comentando del tema logística? Sí, profe.
El tema de logística, ustedes seguramente lo van a revisar en años superiores y con mucho detenimiento en asignaturas que son una asignatura completa referido al tema logística. Acá lo que sí van a encontrar en el material, que es en la segunda parte, respecto de logística, lo que sí van a encontrar es que ser inteligentes, digamos, en elegir un buen socio de logística, es algo que me puede hacer ganar más clientes, ¿sí? O a veces puedo ofrecer entregar sin costo a partir de determinado importe, porque si yo estoy enviando un producto, me compran un producto que vale 500 pesos y pagarle a mi proveedor de logística me sale 400 pesos, en realidad no estoy ganando nada, ¿sí? Entonces, la logística y la distribución hoy por hoy, y creo que con el tiempo esto se va a ir acrecentando, la logística y la distribución es algo que frena digamos, en cierto punto frena la expansión del e-commerce, porque hoy yo quisiera comprar un determinado producto que vale 500 pesos, pero no estoy dispuesta a pagar 550 para que Andreani me lo traiga hasta la sucursal de Andreani, ¿sí? Entonces, no lo compro porque en realidad no es demasiado el costo que tengo de envío, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, hay varias alternativas y no son alternativas en las cuales nosotros profundicemos. Por eso digo que lo único que van a encontrar en el material es que aparece como una tendencia muy marcada el hecho de poder elegir adecuadamente mi socio logístico. Pero alternativas para elegir socios logísticas hay muchísimas. Lo puedo hacer yo mismo desde mi propia tienda, puedo empaquetar yo mismo, despachar, y eso tendrá un costo y un tiempo de demora, ¿sí? Y tengo que hacerme cargo también de de contactarme con ese cliente que me compró para asegurarme que le haya llegado, ¿sí? O puedo contratar una empresa de logística, que las hay en el mercado, no solo acá, sino a nivel mundial, digamos, en todo el mundo, como que fuera Andreani, Oca, Urbano, DHL, la que fuese, que estas empresas son las que me van a cobrar un costo bastante alto, digamos, porque son las que me ofrecen el tracking de mis productos. Entonces, dependiendo de lo que yo esté vendiendo, puedo llegar a ofrecer el seguimiento del envío, porque a mi cliente le da, a mí como cliente me da muchísima tranquilidad que me lo envíen a través de ese tipo de empresas de logística, porque puedo ir viendo el seguimiento y porque además me van avisando dónde está mi producto, si está en origen, si está en la sucursal de destino, si lo están trayendo a mi domicilio, y eso hace que yo también me quede en mi casa ese día o que alguien esté en casa para poder recibirlo. Entonces, contratar una empresa de logística es una alternativa, vuelve a ser una tercerización, me da la tranquilidad de que la empresa se dedica a eso, ¿sí? Pero también tiene un costo muy alto, ¿sí? También se puede tercerizar, como, digamos, yo lo puse ahí, haciendo fulfillment, que es lo que ofrece Mercado Libre, Mercado Envío, a través de la tienda Mercado Libre, o que es lo mismo que ofrece de Amazon, es decir, son grandes depósitos que son propiedad de Mercado Libre y en la cual tienen mucha mercadería de diferentes empresas. Entonces, ¿por qué hoy ustedes pueden comprar un producto en Mercado Libre y les llega mañana? ¿Por qué? Porque ese producto seguramente tiene envío o mercado líder, digamos, o es mercado premium, y ese producto está en el depósito de Mercado Libre, y es Mercado Libre el que se ocupa de enviarme el producto con el seguimiento como corresponde, ¿sí? Con el link de seguimiento. Pero eso también tiene un costo altísimo, chicos. Muy alto es ese costo, porque, digamos, tengo que pagarle a Mercado Libre no solo para que me haga la gestión del envío, sino que tengo que pagarle también el espacio que estoy ocupando porque me está estoqueando mis productos, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un envío por día, es una cosa.
Si voy a hacer un envío por semana, es otra situación, porque me tengo que sentar a negociar con Mercado Libre. Si voy a hacer un envío por día, es una la situación. Si voy a hacer 10 envíos por día, ya me siento a negociar diferente, ¿sí? Ahora, si voy a hacer un envío por mes, ni siquiera tendría que estar pensando en la alternativa de tercerizarlo con fulfillment a mi cargo, digamos. Eso lo tiene que pagar el cliente. E incluso Mercado Libre recientemente ha incorporado, por eso digo, a ver, esto va cambiando cada día. Por eso les digo que el tema de logística y distribución es todo un tema y es para toda una asignatura, digamos, y es para trabajarlo una vez que ustedes tengan todo el conocimiento respecto de cómo se administran y cómo se gestionan los almacenes. Pero, por ejemplo, hoy Mercado Libre también está ofreciendo hacer pick-it, ¿sí? Es decir, yo compro un producto por Mercado Libre y ni me llega a la sucursal de Andreani o Oca, ni me lo traen a casa, sino que me ofrecen un destino intermedio en función de mi localización, ¿sí? Yo estoy en un determinado lugar, yo vivo en un determinado lugar y me dicen, bueno, usted por este producto, si lo retira con pick-it, si se lo entregamos con esta opción que es pick-it, le va a costar más económico que si se lo entregamos a domicilio. Y para eso yo me tengo que ir a la vuelta de casa, que hay un maxi kiosco, y puedo ir entre las 8 y las 20 horas, hoy que hay restricciones, y ahí retiro mi producto. Eso es algo que incorporó ahora, recientemente, Mercado Libre. Con lo cual, probablemente para el año que viene tengamos nuevos cambios. Pero es una alternativa porque de esa forma, yo, por ejemplo, compro algo, no pago tan alto el costo para que Andreani llegue a mi casa, y por otro lado, tampoco tengo que tener la obligación de estar en mi casa. No estoy en casa y cuando yo quiero lo voy a buscar. Es como que hacer pick sería ir a la sucursal de Andreani o ir a la sucursal de Oca. Pero en vez de ser la sucursal de Andreani o la sucursal de Oca, es un maxi kiosco que está a la vuelta de casa, ¿sí? Entonces, esa es otra alternativa que propone ahora Mercado Libre. Por eso digo que el tema de logística es algo que va muy a la digamos, va cambiando permanentemente y que nos eleva los costos de nuestros productos. Hay que ver si el cliente está dispuesto a pagar esos costos, ¿sí? Entonces, por eso dije que lo menciono acá, pero ustedes lo van a encontrar desarrollado especialmente en la parte de tendencias, ¿sí? La parte de tendencias es, para los que estuvieron revisando la página, el entorno virtual, yo en estos días, digamos, de la semana, les habilité en el entorno virtual 2 materiales de PDF, 2 PDF, digamos, de la unidad 6, y la parte de tendencias es algo de lo que venimos charlando en estas 2 clases, y es lo que está en la segunda parte de ese material. O sea, hay dos PDFs diferentes y uno está referido a la parte de tendencias. Algunas de las tendencias que se mencionan en ese PDF las fuimos recorriendo en las clases de transformación digital y también en las clases acá de e-commerce. El uso de la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Se acuerdan que cuando Ernesto hablaba cuando hizo la clase de transformación digital, les dio un ejemplo muy clarito? Y dijo, bueno, a ver, por ejemplo, la realidad virtual se puede usar hoy una inmobiliaria puede hacer uso de la realidad virtual, y es una de las tendencias que marca el e-commerce, porque hoy quizá a mí me interesaría ver una propiedad en una localidad en la cual yo no estoy, o estoy lejos, o no me puedo trasladar, o no puedo ir por restricciones de la pandemia, ¿sí? Y quisiera ver cómo es esa propiedad. Entonces yo la puedo ir recorriendo virtualmente, y eso es gracias a la realidad aumentada y la realidad virtual. Otra de las tendencias que, digamos, vienen a potenciar el uso del comercio electrónico y que son las que vienen a hacer crecer el uso del comercio electrónico es la llegada del 5G, por ahora solo en las grandes ciudades o en otros países
digamos, en los países, digamos, con ciudades más grandes o de mayor conglomeración de personas, ¿sí? Y el comercio móvil, ¿sí? Es decir, el hecho de que desde el propio celular yo pueda hacer compras, ya sea partiendo de una red social o a partir de un link que me llegó por ejemplo, al mail, y yo hago clic en un link y empiezo a visitar el sitio y puedo utilizar el móvil como alternativa para potenciar el uso del comercio electrónico. Y si no es para comprar, tal como les dije en la clase pasada, es muy probable que ustedes usen el móvil para comparar, para revisar, para visitar determinados sitios y determinados productos. Y luego probablemente lo compran desde la compu, o bien se van hasta la sucursal o al comercio que ustedes querían comprarlo, porque no les queda tan lejos, pero ya cuando llegan al comercio ya saben qué es lo que van a comprar, ¿sí? Por otro lado, el aprendizaje automático, lo que denominamos inteligencia artificial, de esto también se habló en una de las primeras clases cuando hablábamos de transformación digital, y surgieron algunos ejemplos como Siri o Alexa, digamos, dispositivos que van aprendiendo a partir de lo que el propio usuario le va enseñando, digamos, es decir, las preguntas que le va haciendo. Entonces, el hecho, digamos, de que yo tenga algún software que hace uso, que hace uso de la inteligencia artificial, significa que es un software que está aprovechando esa inteligencia artificial, y por eso decimos que la inteligencia artificial permite hacer que el dispositivo vaya aprendiendo cada vez más. En realidad, el dispositivo va aprendiendo cada vez más porque nosotros cada vez más o le vamos hablando o vamos haciendo preguntas, y a partir de eso el dispositivo se va actualizando, porque es un software y hay que actualizarlo, y por eso, digamos, nos sirve la inteligencia artificial. Una de las tendencias que cobra mucha fuerza para el crecimiento del comercio electrónico es el tema de la omnicanalidad. ¿Se acuerdan que también yo lo charlé, lo hablamos la clase pasada, cuando dijimos, no hay que ser, digamos, las empresas o los dueños de las empresas o las personas que trabajan en las empresas tienen que entender que no hay que trabajar en forma offline u online. Pero ¿por qué no es offline u online, uno u otro? Y es omnicanal, es integrar ambos canales. Porque lo que surgió y en estos últimos años, y especialmente a partir de la pandemia, a partir del uso de la virtualidad y de los canales telefónicos y del WhatsApp, es que el cliente es uno solo. Y el cliente puede ir por cualquiera de los canales. Puede ir por los canales online o puede ir por los canales offline. Entonces, si nosotros entendemos el concepto de clientecentrismo, es decir, poner al cliente en el centro y a partir de ahí tratar de imaginar o tratar de ver o de pensar como el cliente, nos vamos a dar cuenta que todos a veces vamos por canales offline y a veces vamos por canales online, como nos conviene, ¿sí? Hoy quizá me conviene ir por un canal offline, pero o mañana me conviene ir por un canal offline, pero hoy que Billetera Santa Fe tiene un 30% de descuento en un determinado comercio, voy y compro presencial. Entonces, lo que hay que entender es la omnicanalidad. Las empresas, los dueños de las empresas, tienen que trabajar a través del omnicanal, de la integración de los canales virtuales y físicos. Eso, digamos, creo que lo charlamos bastante la clase pasada. El social commerce o las redes sociales como una de las tendencias más reveladoras. A ver, las redes sociales hace tiempo que venían, digamos, teniendo mucha presencia para potenciar el comercio electrónico, pero en realidad, a partir de todo lo que yo puedo medir en una red social, para las empresas es muy importante saber qué es lo que
están buscando nuestros clientes, qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren comprar nuestros clientes. Y eso lo puedo obtener a partir del seguimiento o a partir de lo que hace mi potencial cliente en una red social. Entonces, por eso, por ejemplo, ustedes a lo mejor están usando el mobile para buscar o para comparar determinado producto o para mirar las características de un determinado producto, y cuando entran a Instagram lo tienen posteado en su perfil, ¿sí? Y eso es porque las empresas están viendo qué es lo que ustedes están buscando, ¿sí? Sea por el buscador o sea por voz, ¿sí? Cualquiera de las dos, porque el voice commerce es algo que también está creciendo y mucho. Otra de las tendencias que viene a potenciar el comercio electrónico es el uso de chatbots. Y esto también quiero reforzar la idea de que con la llegada de la pandemia las empresas no lo tenían implementado. Las empresas que no lo, voy a explicarlo distinto, las empresas que no lo tenían implementado se dieron cuenta que la experiencia que le generaban a ese usuario era pésima. A mí me ha pasado, en medio de la pandemia del año pasado, estar 3 horas, entrar a un chat y tener por delante 3 horas 45 de espera. Entonces, a ver, si lo virtual es más rápido, si lo digital es mejor, si lo digital es más rápido. Entonces, ¿qué es lo más rápido si yo tengo 3 horas 45 de espera? No, eso... Bueno, entonces ahí surgieron o ahí aparecieron, entre la combinación de poder poner el WhatsApp en mi sitio web y que me derive el WhatsApp, el uso de chatbots para poder responder preguntas habituales, ¿sí? Preguntas que a partir de ciertas palabras claves, el chatbot, que no es ni más ni menos que un robot que contesta un chat y que hace uso de la inteligencia artificial. El chatbot es un robot. Esa es una palabra ensamblada, digamos, es una conjunción de 2 palabras que contesta un chat y que hace uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va aprendiendo a medida que nosotros le vamos preguntando y sabe qué es lo que me tiene que ir contestando. Puede ser que en algún momento el chatbot no me conteste lo que yo esperaba, sí, pero ya estoy filtrando un montón de personas y estoy segura que en vez de esperar 3 horas 45, en unos minutos puedo llegar a que alguna persona pueda resolver mi inconveniente, ¿sí? O pueda contestar a la pregunta que yo estoy haciendo. La idea es que los chatbots optimicen la experiencia de usuario, es decir, mejoren la experiencia de usuario. Si dijimos que el cliente tiene que estar en el centro, queremos que el cliente tenga la mejor experiencia. Para que el cliente tenga la mejor experiencia no queremos que demore, queremos que nos compre y que además no se demora en nuestro sitio, es decir, no tenga una fea experiencia de usuario. Entonces, para eso, el uso de chatbots creo que es algo que viene a potenciar el crecimiento del comercio, viene como tendencia, ¿sí? La simplificación en los procesos de pagos electrónicos, lo charlamos en la clase pasada, es muy sencillo hoy registrarse en una pasarela de pago. Esa pasarela de pago me va a hacer llegar al mail que yo con el que me registré 5 líneas de código web, que son los que tengo que agregar en mi sitio web. Los agrego y a partir de ahí tengo funcionando una pasarela de pago. Segura para mis clientes, absolutamente segura, que implementa servidor seguro y que me permite a su vez cobrarle de modo virtual, ¿sí? De modo digital a mis clientes, ¿sí? No tengo que estar pensando en un pago fácil, o esperar a que vaya un Rapipago y me pase, o esperar a que me haga la transferencia, ¿sí? Porque en todo ese tiempo, el cliente puede encontrar otra página u otro sitio en el cual comprar el mismo producto con una mejor experiencia de usuario. Entonces, lo que estamos buscando es que el usuario tenga su mejor experiencia, encuentre, se le responda, compre y pague todo en el mismo momento, para no perderlo, ¿sí? La fidelización de clientes en sitios digitales es al menos 7 veces más difícil que en sitios virtuales, es decir, en comercios físicos tradicionales. Entonces,
estamos tratando, lo que se está buscando con el comercio electrónico es, a partir de la implementación de todas estas tendencias, lo que estamos buscando es tratar de fidelizar a este cliente, ¿sí? Que se quede conmigo y en tal caso que la próxima vez vuelva también a comprarme, ¿sí? Y otra de las tendencias que lo mencioné en el slide anterior es cómo podemos hacer para optimizar la logística. Busquemos en función del producto que estoy vendiendo, en función del lugar al que tengo que llegar, busquemos la mejor alternativa para que el usuario tenga la mejor experiencia, pero al menor costo, ¿sí? Entonces, la optimización de la logística es algo que viene como tendencia. ¿Por qué? Porque se está viendo que la logística hoy es un costo muy importante y que es difícil de, digamos, de reducirlo, ¿sí? Porque, bueno, en muchos casos no depende de la persona que está diseñando el producto, porque yo puedo diseñar o puedo hacer un determinado producto, pero cuando lo tengo que enviar, estoy dependiendo de que esa logística la estoy tercerizando a otra persona, porque si no la tercerizo me sale aún más costoso si yo lo quiero llevar, ¿sí? Entonces, los costos de logística, ¿por qué, digamos, se está buscando una optimización de la logística? Porque estos costos de logística se ve que son muy altos, ¿sí? Entonces, bueno, la tendencia sería ir tratando de ver cuál es la mejor forma de optimizar esa logística, y hasta incluso les diría ir pensando en qué lugares puedo ir ofreciendo mi producto, porque si después mi producto es muy bueno, gusta y es económico, pero el costo de la logística es 2 veces el costo del producto, tampoco va a ser algo agradable, digamos, una buena experiencia para el usuario. ¿Se entiende un poquito, digamos, esto es algo, digamos, que lo tienen relatado en el material, pero bueno, me traté de rescatar las que encontraba, digamos, que me parecía que son las que aparecen con más fuerza para poder potenciar el crecimiento del comercio electrónico. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, les voy a pedir que me pongan presente en el chat, que me había olvidado. Bueno, entonces, hicimos como un recorrido rápido de varios temas como para poder llegar a la web, para poder, digamos, hacer que una empresa, que un emprendimiento tenga presencia en la web. Y también nos encontramos con que hay algunas barreras para poder tener esa presencia rápidamente, ¿sí? Y lo que tienen ustedes en el material, que es el material de tendencias, que son las que están mencionadas, algunas están mencionadas acá, las que recorrimos recién. Esto es lo que, digamos, yo me había dejado indicado que es lo que van a recorrer en la clase de práctica. La mayor parte del crecimiento del comercio electrónico que se ha dado en estos últimos años y muchas de las tendencias que se mencionan acá y que están mencionadas en el material, se fueron dando y se fueron acelerando y se fueron optimizando, por darles un nombre correcto, gracias a que
surge una herramienta que permite medir las acciones que los usuarios están realizando en un sitio web o en una página de Instagram, ¿sí? O de Facebook, o en un determinado lugar en la web. Y para eso entonces se utiliza una herramienta que se llama analítica web. La analítica web es una herramienta que nos permite medir qué está haciendo el usuario en nuestro sitio web, y a partir de lo que se mide, ¿sí? Se pueden tomar decisiones. Ahí, digamos, yo lo que escribí ahí, que se le atribuye a Peter Drucker, en realidad no es inicialmente de Peter Drucker, pero bueno, ustedes habrán tenido o habrán visto a este autor en administración seguramente, y de hecho la expresión es un poco más extensa que eso. La idea es, creo que la expresión original es, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Y lo que no se puede mejorar se degrada siempre, ¿sí? Es decir, es una expresión bastante más extensa que como está mencionada ahí. Pero la idea es que esto sí les atañe y mucho a la disciplina que ustedes están estudiando. Ustedes están estudiando ciencias económicas, después se van a ir por el camino de contador, o licenciatura en administración, o licenciatura en economía. Más específicamente para los licenciados en administración, pero aún para los contadores, ustedes tienen materias comunes y materias, digamos, básicas de la disciplina, que son planificar para poder llevar adelante una determinada acción. Bien, entonces, acá, en todo lo que sea presencia en la web, hay que definir un objetivo. Eso que se define hay que saber cómo medirlo, y eso que se mide, ¿para qué lo medimos? Para poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, medir lo que hace un usuario en la web para luego procesar esos datos que se fueron midiendo y analizar el tráfico que tiene Internet es algo básico que tienen que hacer todas las marcas y todas las empresas, como dice ahí, para entender y optimizar el uso de nuestro sitio web. ¿Por qué? Porque necesitamos entender qué está buscando mi cliente, qué está buscando mi potencial cliente, y de esa forma puedo potenciar mi presencia digital, sea de mi sitio web, o de mi marca, de mi producto, de mi servicio, de lo que fuese, ¿sí? Entonces, esto, digamos, es una pequeña introducción de lo que ustedes van a ir recorriendo en la próxima clase, y para eso, digamos, por eso no me quiero explayar demasiado en la clase. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a recorrer a partir de herramientas. Como bien ahí dice, hay herramientas gratuitas, y el análisis de estos datos, digamos, nos va a permitir tomar decisiones. Ahora, medir, es decir, registrar los datos y luego no tomar decisiones, tampoco sirve. Por otro lado, tomar decisiones sin tener registrado datos es tomar decisiones en base a una intuición, y eso tampoco está bueno, y eso también lo hablamos en varias clases. La idea sería comenzar a medir, ¿sí? El proceso de medir va a llevar tiempo, porque tampoco puedo comencé a medir esta semana, este lunes, ¿sí? Vamos a suponer que empecé a registrar lo que hacen mis clientes en mi sitio web el lunes pasado, ¿sí? El lunes 7. Y de pronto necesito un volumen de registros para tomar decisión. Entonces, no es que del lunes para el martes yo puedo tomar una decisión. Voy a tener que generar tráfico en mi sitio web para que se generen los registros, y probablemente sí me sirva saber qué ocurrió entre el lunes 7 y el próximo lunes 14. Entonces, las decisiones tampoco tienen que ser decisiones arrebatadas. Entonces, lo ideal es poder comenzar a medir. Del mismo modo que cuando yo comencé la clase dije, bueno, más allá de que una empresa hoy tenga decidido o no tener presencia en la web, debería ir pensando en hacer la registración de su nombre de dominio. ¿Por qué? Porque tiene un costo sumamente accesible de modo anual,
y porque ese nombre de dominio ya me queda registrado a nombre de mi empresa para que luego yo le pueda cargar contenido para cuando decida hacer el diseño de mi sitio web. Con el tema de la medición ocurre lo mismo. No es que yo ya voy a comenzar a usar las herramientas de Analytics, pero es importante ya comenzar a medir, porque si yo no tengo volumen de información, no puedo comparar nada, no puedo comparar qué ocurre de un lunes a un lunes, no puedo comparar qué ocurre entre el mes pasado y este mes, porque si recién ahora empecé a medir, voy a tener que dejar transcurrir una buena cantidad de días para que se generen registros y a partir de ahí sí pueda comenzar a medir. ¿Está? Entonces, la idea de el Analytics, digamos, es justamente esto, que podamos comenzar a medir. Necesitamos tener registros, ¿sí? Para poder comenzar a medir y para poder hacer comparaciones. Uno de los motivos por los cuales la clase que ustedes van a tener la próxima semana en las clases de TP, en los horarios de TP, uno de los motivos por los cuales nosotros usamos una demo de Analytics es justamente porque tiene un gran volumen de información que nosotros no lo teníamos, por ejemplo, con el sitio web de la cátedra cuando teníamos implementado el sitio web. No teníamos volumen de información para mostrarles cómo se puede comparar un lunes versus un lunes a las 5 de la tarde versus un lunes a las 8 de la noche, o un día lunes a las 5 de la tarde versus un día miércoles a las 7 de la tarde. ¿Qué ocurría con los potenciales clientes? Un mes y otro mes, un año y otro año, pero para todo esto tengo que tener información registrada, tengo que tener registros de Analytics. Entonces, más allá de si yo ya estoy pensando en tomar decisiones en base a lo que ocurra en mi sitio web, es interesante que ustedes sepan que yo podría registrarme en Analytics, hoy como usuario de Analytics. Analytics lo único que va a hacer es mandarme 3 o 4 líneas de código, al igual que como yo comenté antes en la pasarela de pago, que me dice que lo agregue, que lo incorpore en mi sitio web. Yo lo incorporo en mi sitio web y ahí comienza a medir. Luego vendrá el momento de decir, bueno, hay que analizar esta información. ¿Cómo la analizamos? ¿La analizamos con Excel? ¿Nos alcanza? ¿Necesitamos de una base de datos más potente? ¿Necesitamos de alguna herramienta específica de Big Data? Porque tenemos mucha cantidad de información. Y una vez que se analiza, ¿empezamos a tomar decisiones en base a eso? Que sería la idea. Pero el punto de partida es comenzar a medir. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar con Data Analytics o Analítica Web? Sí, profe. Bien. Entonces, digamos, lo que está acá, digamos, de analítica, yo lo voy a dejar para que lo recorran los profes de TP, porque seguramente, digamos, se hace como una pequeña introducción al tema. Y bueno, y junto con esta introducción que se haga al tema, ustedes van a ver una herramienta súper potente que, como les van a explicar, es gratuita inicialmente. Digamos, hay varios KPI, que son los indicadores claves de rendimiento que los puedo tomar y puedo usarlo de modo gratuito, y ya si quiero un análisis más profundo o más complejo, ahí sí voy a tener que pagar por la herramienta, por el uso de la herramienta. O bien, evaluar otras herramientas que son pagas. Hay muchísimas herramientas gratuitas y pagas. Cierto es que a medida que nuestro sitio web esté más maduro y tengamos más información registrada en nuestro sitio web, es probable que seamos un poco más exigentes con el tipo de información que queremos generar. Porque bueno, ya nos interesa generar información pero también queremos saber qué ocurre con la competencia. Entonces, hay muchas herramientas que a partir de determinadas palabras claves yo puedo mirar o medir o buscar
qué es lo que está haciendo mi competencia, ¿sí? Y eso también es válido y está bueno para saber qué decisiones puedo ir tomando, qué ofertas puedo ir poniendo esta semana, como para diferenciarme de mi competencia. Entonces, bueno, eso, para eso también, digamos, hay como, no son carreras, pero sí son disciplinas aparte, digamos, y que son carreras de community disciplinas o cursos cortos de community manager o de seguimiento de sitios web que son, digamos, están en un intermedio entre lo técnico, ¿sí?, de un ingeniero en sistemas y la visión de negocios que puede tener un profesional que está estudiando acá en Ciencias Económicas. Bien, consultas hasta acá de lo que vimos hoy, de lo que recorrimos hoy. No, Por mí no, profe. Bien. Estamos. Por mi parte, digamos, ya en lo que refiere a contenido los estaría liberando. Les vuelvo a reiterar lo mismo que le dije a la alumna que me consultó, yo no alcancé a ver porque tenía tantos participantes, no vi qué micrófono se desactivó, así que no sé quién me consultó, pero les vuelvo a reiterar que en el transcurso de las próximas horas del día, digamos, seguramente les va a llegar un aviso a través del entorno, lo más detallado posible respecto de cómo proseguimos con el segundo parcial y también cómo proseguimos con la gente que necesita hacer el recuperatorio para la regularidad, ¿sí? Ambas situaciones. Si a partir de ese aviso hay alguna duda, alguna consulta, seguro lo pueden escribir, tienen el mail de la cátedra, pueden escribir al mail de la cátedra, ¿sí? Pero como no tengo, digamos, ninguna información cierta por parte de la institución, hay muchas cosas que todavía no puedo responder. Así que bueno, en lo que refiere al contenido de la clase, ya los estaría liberando y nos estaríamos encontrando la próxima semana. También les vamos a mandar en el foro de aviso a los que les toque martes a las 10:30, ya saben, es martes 10:30. Creo que varios de los que están en esta clase corresponden a las comisiones de martes a las 10:30. Si hay algún alumno que le corresponde martes 16:30 o jueves 16:30, cada uno en su horario de TP van a avanzar con el recorrido de la clase de Analytics, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Estamos? No, profe, gracias. No, profe. Bien, Gracias. y clases de teoría seguimos igual, miércoles 13:30 de la semana que viene, en principio, estaríamos con clase de teoría. Bueno, dale, nos vemos, profe. Dale, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Nos vemos.